Este fin de semana hay bobo. Señores, déjame bajar un poquito. Déjame bajar un poquito de aquí. Año 1844, ¿verdad? Separación de República Dominicana de Haití. Luego de 22 años. 22 años, señores. 22 años. ¿Será de 22 años? 22. De un país, un estado de menor tamaño, gobernando a otro estado que está al lado. Haití, allá, nosotros aquí. Pero se entendía como una sola nación para ese entonces. O sea, unificación bajo el yugo de los haitianos. Los dominicanos se saltaron de esa opresión. Estaban buscando su independencia, así como Haití fue lo primero en realizar la independencia de su país. Los dominicanos entonces andaban buscando esa independencia. 22 años después, 1844, entonces, ya se da la independencia nuestra. Traucaso, el corre-corre, el lío. Ya para antes de se había realizado una pequeña independencia efímera, José Núñez Cáceres, que duró un poco, tratando de independizar a la República Dominicana. Y luego entonces ya, un grupo de jóvenes encabezado por Juan Pablo Duarte y otros, entonces ya formaron la Trinitaria, y de ahí, hoy en día lo que conocemos la independencia. La independencia de la República Dominicana, que yo soy de lo que digo, que para una fecha como esta, para una fecha que tiene que ver 27 de febrero y ese mes de la patria, entonces lo que es el mes de carnaval, que también entra en esa fase, ¿verdad? Yo sé lo que digo, que como que el carnaval a lo mejor, ¿por qué no moverlo para un mes de marzo o por ahí? Porque mucha de la gente, muchos de los jóvenes, los muchachos de esta nueva generación, a veces cuando se les pregunta, ven más febrero como mes de carnaval y festivo en esa dirección que realmente la conmemoración y resaltar lo sucedido para esa fecha, que gracias a eso pues la República Dominicana goza de una independencia, ¿verdad? Y luego de otros patriotas, otros que pueden decir patriotas, que también pequeñas sublevaciones, pequeños incendios que se puede decir que ellos lograron pues apagar luego de la independencia, que fueron surgiendo, fueron desarrollándose, como fue lo del mismo Antonio Duvergé y otros que con un pequeño grupo de soldados pues lograron mantener esa independencia. La República Dominicana pues a través de los años ha logrado un mayor desarrollo, una mayor estabilidad y esa independencia total de Haití. Sin embargo, Haití, un país próspero en sus inicios, de verde, de naturaleza, de agua, de muchas condiciones para el desarrollo de la población, de esa población de ese entonces, ¿verdad? Para fortalecer a esa población, fortalecer ese país y que fuera próspero. Sin embargo, otros países, otras grandes naciones, pues se encargaron de explotar, reventar a esa nación, incluyendo los propios haitianos, que tienen como una conducta de depredación, una conducta de desbaratar, destruir todo. Es tan tal que a veces los haitianos llegan 4 y luego hay 20 y en ese lugar como que van depredando. Quizás es una costumbre asumida de su realidad traída desde África y otros países y que le ha tocado a esta generación. Van varias generaciones, esta generación de jóvenes haitianos, que entonces pues siguen en esa misma dirección. Y una generación que a pesar del tiempo sigue dando señales de ser violenta, un país bastante violento, un país donde las bandas hoy en día pues se han hecho dueñas de Haití, donde van varios presidentes o mandatarios que han sido los que no asesinados, han sido derrocados. Y entonces como que nunca ha existido esa estabilidad en Haití. Y a la vez entonces representa un problema para la República Dominicana
un problema inclusive para Estados Unidos y otros países a los cuales ellos tienen la facilidad para viajar. República Dominicana lo hacen a pie, cruzan ahí y simplemente tienen unas autoridades que aceptan y permiten todo esto porque se ha convertido en una especie de negocio en la frontera, donde ya no solamente es el intercambio comercial de alimentos, productos de todas las variedades y magnitudes, ¿verdad?, que se hacen entre República Dominicana y Haití. Los haitianos, llegar a República Dominicana se ha convertido en un negocio próspero para mucha gente, para muchos altos militares y funcionarios, que cuando le decían hay que ir a la frontera, veían al diablo. Hoy en día, bajar a la frontera representa prosperidad, desarrollo y un buen avance económico, porque para nadie es un secreto que los haitianos, para llegar acá, los que tienen la suerte de cruzar sin tener que pagar, pues adiós, mundo cruel. Los que no tienen que pagar, tienen que dar su bono en efectivo o como lo pidan los que controlan esa área, esos sectores, y al final se ha convertido en un verdadero negocio próspero. Un negocio a tal punto que mucha gente ha dicho que en la República Dominicana hay una población alta, más de 4 o 5 millones de haitianos, que prácticamente con el tiempo han sentido que son dominicanos, que esta patria prácticamente es suya, porque todavía hay esas señales, esos síntomas arraigados en su memoria de que la República Dominicana y Haití es como una sola pero dividida. A través de los años, pues prácticamente las autoridades han permitido de que cada quien haga lo que entienda, en medida, ¿verdad?, para buscarse lo suyo. Como dijo un prospecto de las Grandes Ligas, hay que buscarse lo suyo cada quien. Y parece que esto pues ha sido replicado, sin tomar entonces al toro por los cuernos y empezar a todo el mundo legalizar. No es simple y llanamente si tú necesitas una mano de obra, si la República Dominicana necesita emplear a haitianos, a españoles, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, lo que sea, se supone que debe de estar reglamentado y que deben de estar entonces carnetizados e identificados para saber la realidad de ese personal o de ese otro elemento que viene de una sociedad diferente hacia la República Dominicana. Y se supone que debe de haber un control, como lo están ejerciendo en Estados Unidos, lo están ejerciendo en Europa, lo ejercen en Canadá, en China, en Japón, en otros países donde hay muchos que tienen esa habilidad de poder entrar de manera, ¿verdad?, ilegal, pero al final, entonces los estados se supone que son los que ejercen la dirección en sus países y que tienen la responsabilidad de carnetizar a todo el mundo o de identificar quién puede o no entrar a su país. Lo cual, al final, se convierte en un desorden donde el ilegal es el motorista, es el patanista, es el motoconchista, es el que anda en un vehículo de carro público, privado, es el que tiene una empresa, es el que tiene qué sé yo qué, es el que tiene cuenta. Y después que esa persona va echando entonces raíces en ese territorio donde le han abierto las puertas de manera ilegal, para mañana sacarlo, expulsarlo, representa un problema. Problema a nivel internacional, un problema a nivel nacional, porque requiere de grandes presupuestos, de grandes equipos de personas o equipos de maquinarias para tú poder enfrentar esa realidad. Si existiese un control, las fronteras como tal, entonces al final no habría tanto problemas y tanto conflicto como lo que se están presentando y lo que parece que van a seguir presentándose en República Dominicana. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad bastante fuerte donde los empresarios, los funcionarios y la jerarquía en general, incluyendo al presidente, pues todo esto está manga por hombro. No hay una realidad y una intención al final como de organizar este desorden. Se vende una propaganda, se vende una publicidad de que estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro, pero al final como que los resultados como tal, quizá lo que están buscando la gente no se están llevando a cabo. Por lo cual parece que mucha gente quiere que esto se convierta en un desorden. Y en un desorden no se puede trabajar, no se puede avanzar y al final la ilegalidad
va a tener demasiado espacio. Voy a comerciales. A regreso, voy para abajo, Punta Cana, Bávaro, para Verón. Habla un poquito de esto. Entonces, gracias a toda la gente, estamos de regreso nuevamente, haciendo un poquito de historia, un poquito de reseña de todo esto, de lo que, ¿verdad? De lo que ha venido pasando durante toda esta realidad de los dominicanos, haitianos dominicanos. Hay que tener cuidado con lo que este llamado que se ha hecho para el 30. Vamos a marchar hacia Friusa, vamos a enfrentar a los haitianos. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Hay algo que se llamó la masacre de Perejil. Perejil. Algo se llamó así, si mal no recuerdo, la masacre de Perejil de 1937. 1937, donde murieron más de 20,000 haitianos. Es lo que registra la historia, o es de lo cual se cuenta en República Dominicana. Estamos hablando para tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana. 1937. Parte de esa realidad de conflictos que venía ya desarrollándose y que en un momento dado parece que la República Dominicana entendió de que ellos estaban invadiendo y que nuevamente había que enfrentar a los haitianos. 1937. Estamos hablando de 20 de marzo, para esta época, 20 de marzo 2025. Se está haciendo un llamado a ir a Friusa. Friusa, en Bávaro, Punta Cana, se ha convertido prácticamente en la zona con más haitianos en la República Dominicana, donde los haitianos son los que controlan, donde los haitianos poco a poco, pues ahí se han ido haciendo dueños de esa zona. El 80-90% de todo lo que se mueve allí es haitiano. Así como se habla del pequeño Haití, acá en la parte céntrica de la capital, donde está el Mercado Nuevo, pues así pasa en Friusa, donde muchos, yo diría que la mayoría de los empleados que trabajan en las grandes zonas hoteleras de Bávaro, Punta Cana, y que tiene que ver también hasta los aeropuertos y todo esto, en su mayoría son haitianos. ¿Cómo está pasando en la zona del territorio nacional? Háblase en Villacón, háblase en la zona de San Isidro y otros lugares, acá en Santo Domingo, donde el 80-90% de los que trabajan en esas grandes tiendas o distribuidoras son los chinos, los haitianos o los venezolanos, pero en demasía más lo haitiano. Allí en Friusa, el hoyo de Friusa, por si usted no ha ido, era bueno que se dé la vueltecita antes de lo que se está pidiendo para que usted vea la realidad de lo que está viviendo allí. El comercio en su mayoría y todo lo que se mueve ahí es haitiano. Ahora, el problema está que uno se preguntaría quiénes son los responsables de todo eso y de toda esta población que ha estado viviendo, que se ha sentado allí, que se ha ido empoderando de una zona que supuestamente pertenece a la República Dominicana y que donde el 80 o 90% hasta de las obras de artes que se venden en esa zona son haitianas. Así como la zona colonial de acá de República Dominicana, no sé ahora porque hace un par de meses que no bajo por la zona colonial, el 90% de las obras de arte que se vendían o se trataban de vender al público que no visitaba, al viajero, eran obras haitianas. Allí pasa lo mismo. Allí el 90% de los empleados son haitianos. Los comercios en esa zona son haitianos. Hasta la carnicería está manejada por haitianos. Todo es haitiano. Ahora vamos a hacer una marcha para el hoyo de Friusa, para Bávaro, Punta Cana, para enfrentar a los haitianos. Y yo diría, quizás en Puerto Rico, en Estados Unidos y otros países pasaría lo mismo. Hacer una marcha o empezar a convocar a marchas para sacar a los dominicanos. El problema al final no es el haitiano que está sentado allí, el haitiano que vive en esa zona. Más que todo, yo creo que ese muchacho o esa muchacha o ese señor o ese niño, aquel, anda buscando una oportunidad, al igual que como ha pasado con el dominicano que anda buscando una oportunidad y que se va en Yola a Puerto Rico, que se va en un barco, que se va en la rueda de un avión, en la parte de maletas de un avión,
a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo que se va ilegal por México, es buscando una oportunidad. ¿Qué pasa? Que allí cuando llegan, si le echan mano, está nuevamente en su casa. Y que para conseguir un trabajo se le hace cuesta arriba porque necesita una identificación, estar bien al día. Allí en la zona de Bávaro parece que se dejó eso a libre albedrío. Y entonces las autoridades al final se les salió de control. Hoy en día la población entonces es la que quiere enfrentar, que yo lo veo desde un punto de vista una desgracia, un problema, porque como Estado, los mismos empresarios de las zonas hoteleras y de las diferentes industrias de allí, al igual que el Estado, son ellos los que deberían de tener un control de quién trabaja o no, de quién entra o sale de la zona y poner los límites. Si entonces se le deja los límites a la población en un momento volátil, un momento peligroso, complicado, socialmente, antes que usted no lo vea, el país está frisado. Porque estamos hablando de un dólar que va rumbo a los 64 y que se va a meter ahorita fácilmente a 65. Más un grupo de cosas que vienen entonces pegándosela a todo esto. Póngase usted que el día de las marchas a alguien se le ocurra tirar, hacer un disparo aunque sea al aire. Allí va a haber un problema. Allí va a haber lío. Póngase usted que, como lo ha hecho un influencer o lo han hecho algunos, están diciendo de que vayan a la marcha, pero que vayan armados, que vayan preparados. O sea, cuando tú me dices a mí que vamos a marchar, es como que tú me dijeras a mí para aquel momento de la Plaza de la Bandera, vamos para la Plaza de la Bandera y vamos armados. Y si usted no tiene una pistola, vaya con un machete. Si no tiene un machete, vaya con un cuchillo. Si no, vaya con piedra, vaya con palo. Cuando yo hago ese llamado a una marcha, a una protesta, a una reunión cualquiera, hay que tener cuidado. Porque en una convención del PRD salieron todos a sillazos, ¿verdad? Y a guamazo. Aquí tú vas a una zona que los que están allí, los haitianos, entienden que le toca, que le corresponde, que esa zona es de ellos. Porque el Estado y las autoridades, la alcaldía de la zona, los empresarios, los militares, los funcionarios, el presidente, la sala de justicia y todo el que pueda, le ha permitido a ellos que sean los que controlen la zona. Entonces, ir este grupo de gente en manada a supuestamente una marcha pacífica, ¿a dónde está el problema? ¿A dónde están unos muchachos y un grupo de gente que primero, a pesar de que están en territorio dominicano, no son tanto los que dominan quizás el español? Tú vas a tener un choque de idioma, choque de identidad, un choque de egos, un choque de gente que tiene una herencia, que entiende que es una herencia y yo voy a defender mi herencia y el otro va a defender su herencia. Entonces eso se convierte, cuando muere el papá, son 8 o 9 hijos, la herencia no es muy grande, pero todo el mundo quiere un pedazo. Y empiezan los problemas. Yo creo que el gobierno como tal se está manejando medio flojo, muy flojo, porque cuando tú le vas a dejar a los medios y a 2 o 3 tipos que se han hecho millonarios en base a que alguien le prestó un par de pesos y él, dentro de la poca capacidad y la formación y la chercha que hoy en día está sucediendo, está haciendo llamado a una juventud y a una sociedad y a una población que bajen de aquí hacia Bávaro, Punta Cana, al hoyo de Friusa, y que vayan armados, que vayan con lo que tengan a defender la patria. Hay que tener cuidado, porque entonces podría pasar como 1937. No fue la población, pero fue el Estado, fue la jauría del entonces dictador Trujillo, y acabó con una población de haitianos que estaban
en la zona de República Dominicana. Aquí, ante el abuso de un Estado que todo lo deja y que nada es nada, lamentablemente, uno se preguntará qué va a pasar al final. Hubo una época donde los haitianos venían al corte de la caña, más que todo al corte de la caña, aunque se utilizaban para otras zonas agrícolas, venían a la República Dominicana, se les daba un carnet y con ese carnet, luego de terminar la zafra, entonces ellos volvían a su territorio. Y a veces quedaban entonces lo que eran los colonos o los jefes, porque los colonos eran más los jefes que contrataban a ellos. Quedaban algunos que entonces se convertían en los capataz o los capataces, ¿verdad? De ese entonces, y eran algunos los que quedaban en una especie de barraca o pequeñas construcciones que se hicieron en la zona de La Romana, de San Pedro, de Jaina, entonces en esa área donde se manejaba mucho lo que era el cultivo de caña. Había un control de entrada y salida. Si había un control de quién estaba en el territorio de República Dominicana, dónde encontrarlo, qué pasaba si ese tipo había un conflicto o había un problema, entonces se podía identificar. Hoy en día es muy complicado, porque los haitianos son como los chinos, se parecen tanto que si se arma un problema, uno te da un tablazo, tú le das un tablazo al otro. ¿Cómo identificar a ese tipo? Porque simple y llanamente, muchos de ellos que andan sin los requerimientos necesarios para poder transitar. Ahora, el problema está que otro conflicto es que en el propio Haití, yo creo que el 80% de ellos no tienen una identidad, no tienen una identificación, no tienen una cédula, no tienen acta de nacimiento. O sea, ante la realidad social y política que se ha dado en ese país, lamentablemente, es una sociedad de huérfanos. Es una sociedad donde yo creo que son muy pocos los que se pueden identificar como tal. Pero ¿qué pasa? Aún así, se supone que la República Dominicana debería de tener un método, una forma de control sobre esa población que viene de cualquier parte del mundo. Sea venezolano, sea colombiano, sea mexicano, sea ecuatoriano, sea panameño, sea jamaiquino, sea lo que sea africano, lo que sea. Aún en tu país usted no tenga el acta de nacimiento, no tenga la identidad, no tenga lo que sea, se supone que nosotros como país sí deberíamos tener un control en la frontera, porque allí como tal no hay un control. A pesar de que se tiró un muro de 3 bloques con una malla metálica que simplemente con un martillo te agarra y tumba la mitad de eso. Un muro donde inclusive se dejó parte del territorio de la República Dominicana, se cedió a Haití. O sea, hacen el muro y aún así queda un parte de ese territorio hacia Haití, que no se sabe por qué. Los haitianos hacen una presa y al final eso se quedó así. Entonces es como el Estado le hace falta esa fortaleza. Le hace falta entonces tener, aunque sean 2 funcionarios o 3 militares, que tengan la valentía de hacer lo correcto. Porque lamentablemente, cuando usted ve que un militar ganando 50, 60 mil pesos coge para la frontera y de repente tiene una jipeta valorada en 4 o 5 millones de pesos, tiene un apartamento de 10 millones de pesos, tiene una finca y una villa valorada en 15 o 20 millones de pesos, tiene 2 o 3 queridas, y así usted sigue y sigue. Entonces tú dices, no hay forma, no es posible de que este tipo, con lo que está ganando, aún fuera el jefe de la policía, de tener todo esto que está consiguiendo. ¿Cómo lo ha logrado? Entonces ahí es donde entra el desorden y donde todo el mundo parece que tiene detrás de la oreja el símbolo del robo. Todo el mundo es ladrón. Parecería, porque al final hacer lo correcto se hace muy cuesta arriba. Entonces en este momento tiene que tener cuidado este llamado que se está haciendo. La ministra de Interior y Policía otorgó el permiso para que se pueda ejecutar esta marcha, entre comillas, pacífica. Un gobierno, un Estado que no, aunque digan que hay una estabilidad,
como tal, la estabilidad está entre comillas, aunque se diga que la gente está comiendo y la que está pasando bien y que socialmente está todo bien, está entre comillas, que la estabilidad macroeconómica y el dólar y todo esto no tiene que ver que sé yo qué, porque está bien todo, entre comillas, de que ya yo me retiro de aquí al 28 y no vuelvo más, todo eso está entre comillas. Entonces, ante esa, se podría decir, estabilidad y ambiente sereno, hay que tener cuidado, porque cuando el huracán es fuerte, viene una primera brisita, ¿verdad? Y luego se produce ese silencio, esa calma, esa paz, que es lo que se está como viendo acá. Como que un huracán que se podría acercar, pero que simple y llanamente hay como esa calma, esa lloviznita, esa brisita suave que se está sintiendo. Y hay que tener cuidado con eso. Porque entonces el huracán, cuando regresa, como pasó con el huracán David, que se fue, esa brisita, esa cuestión, y cuando entró nuevamente por San Cristóbal, que vino categoría 4, categoría 5, arrasó media República Dominicana. Entonces, esta calma, esta cuestión de que a nosotros nos sobran los chelitos y de que todo está bien y que la gente come bien, que la gente duerme bien, que la gente está todo bien, hay que tener cuidado con esa bocina de que todo está bien. Y que el presidente y las autoridades aceptar esta marcha y verlo como todo bien. Y un grupo de gente que son influencers supuestamente para un blanco de público y una juventud desorientada que están llamando a prácticamente la guerra. Hay que tener cuidado. Ahora, si eso es lo que quiere el Estado, amén. Se habló de 10,000 haitianos que se iban a enviar a Haití durante la semana. No se envían ni 1,000. A veces hay que tener cuidado con lo que se promete. Si usted no le va a regalar al niño una bola de fuego, una bola de chicle, si usted le va a traer un helado, no le prometa que usted le va a dar un helado. Entonces, vamos a hacer promesas en función a la realidad de lo que se puede cumplir. No vamos a vender tantos sueños y decir tantas estupideces que al final esas estupideces la van a pagar lo que menos pueden y lo que se lo está llevando el diablo. Hacer un llamado a que bajen con piedra, machete, pistola, escopeta y todo lo que usted tenga para esa marcha es una irresponsabilidad, una falta de respeto, una locura y la estupidez o estupideces de gente que a pesar de que tienen un sonido, tienen 2 o 3 pesos y tienen una influencia, la cabeza no está muy bien puesta y hay que tener cuidado.